en una entidad que yo no sabía que tenía 236 años de vida y cuyo lema es precisamente de la aplicación escolar. Yo creo que no puede haber un lema que tenga más que ver precisamente con el fondo del trabajo de nuestros militares y del trabajo del capitán de corbeta Federico Aznar Fernández Montesinos. La aplicación, el sentido del deber nos corona. Y además los españoles tenemos una deuda de gratitud muy, muy importante con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con todos los que nos defienden, con todos los servicios que están a su disposición. Es un verdadero honor, les digo, el poder hablar en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, porque todos tenemos de alguna manera un imaginario simbólico al que nos sentimos más vinculados. Y a mí, desde luego, el mundo de la Ilustración, el mundo de aquellos que creyeron que se podían mejorar las cosas con tesón, con conocimiento, con aplicación, con sabiduría, con imperio de aquello que hace que los seres humanos abandonemos los elementos más instintivos y podamos alcanzar metas espiritualmente más elevadas y seamos capaces de convivir, de generar normas más apreciables cada día, más pertinentes para aprovechar mejor nuestras posibilidades y nuestras capacidades, está dentro de este espíritu de esas reales sociedades que fueron surgiendo en España y que fueron ampliando los ámbitos de conocimiento y que dieron cauce a algunas heterodoxias que generaron algunos de los elementos que ahora están en nuestros elementos normativos más básicos. Así que es un verdadero honor, como les digo, poder participar en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Y lo es de una forma muy especial por poder acompañar al capitán de corbeta Federico Aznar Fernández Montesinos. Y dirán ustedes, ¿qué hace una filóloga presentando el libro de un señor militar? Eso me pregunto yo también, no se piensen. Porque realmente los libros son apasionantes, ya lo ha dicho el magnífico presentador que hemos tenido, y yo los leo, y son ahora mismo mis libros de cabecera, junto con un psicólogo cognitivo, porque creo que para entender ciertas cosas que a mí me tocan, pues lo mejor es estudiar las distorsiones cognitivas de los sujetos fanáticos y, por otra parte, aprender algo de estrategia. Así que yo lo leo, unas veces lo subrayo en negro, luego lo subrayo en dorado, en fin, voy teniendo diferentes lecturas, porque lo cierto es que mi capacidad no es la de muchos de ustedes que sí conocen el mundo de la polemología y que sí conocen el mundo del análisis estratégico. Realmente, y he de decirles que yo tuve la fortuna, una de las fortunas, que fue ser suplente del profesor Francisco Llera en un panel de terrorismo que organizó el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional hace como 5 años. Y desde entonces tengo la enorme fortuna de haber sido invitada a esos paneles y haber podido aprender. Y este es el motivo por el que yo entablé conocimiento con algunos profesores de la escuela y en concreto con el profesor Federico Aznar Fernández Montesinos. Y debo decirles que desde entonces, aprendiendo con las magníficas personas que conforman los distintos paneles y el cuerpo de profesores del CSD, he podido entender algo mejor algunas de las cosas a las que a mí me ha tocado enfrentarme de forma intuitiva. Algunas lecturas guiadas, buenos consejos que me han dado, creo que me han servido para entender un poco mejor algunas de las cosas que asolaban las circunstancias sociopolíticas del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra y, por supuesto, de toda España. Como les digo, es un honor y es un privilegio, pese a que no tengo ni idea de esta asignatura, presentar el libro y amadrinar de alguna manera el libro del capitán de corbeta Federico Aznar. No es fácil hablarles a ustedes especialmente de cuáles son los motivos que hacen tan aconsejable la lectura de estos dos libros. Piensen que para mí es como si un mero aficionado, una persona que a ojo de buen cubero les dice a unos especialistas algo que es en lo que ellos son realmente expertos. Pero
para entender mejor un fenómeno de fanatismo identitario como el que es más añejo en nuestra sociedad, realmente la lectura de estos dos libros es muy, muy aconsejable. Nos explica muy específicamente aquellos elementos que se refieren a los actos de fuerza que buscan doblegar las voluntades de la sociedad. Y lo hace utilizando distintas perspectivas de aproximación que resultan muy sugerentes y con una aproximación muy integral. Nos habla del elemento de la fuerza, nos habla de cómo se articula, nos habla de las capacidades psicológicas y de cómo enfrentan la búsqueda de doblegar las voluntades de aquellos que están siendo atacados, en este caso los ciudadanos y el Estado democrático. Nos habla de la neolengua. No lo dice con esta palabra, ciertamente, pero si hay algo que los ciudadanos españoles hemos aprendido a lo largo de todos estos años, es precisamente cómo utilizan como cebo las palabras los fanáticos identitarios, también los fanáticos religiosos. Cómo además de utilizar la violencia, utilizan la astucia, y cómo utilizan las palabras para recrear un universo simbólico propio al que debemos, para que ellos se tranquilicen, nosotros acceder y supeditarnos a él. Y cómo no tenemos solo una pelea operativa desde el punto de vista de neutralizar los problemas de seguridad pública del mundo de los fanáticos terroristas, sino que tenemos también, y en el caso del terrorismo regional vasco es muy específicamente remarcable, tenemos que hacer frente a esa pelea simbólica, a esa pelea de las palabras, a no dejarnos vencer por la pereza de empezar a denominar a las cosas como ellos las denominan, falsamente, en una neolengua. Todos estos asuntos aparecen en este libro explicados de una manera muy, muy interesante, aunque con una aportación teórica. No se habla específicamente del fenómeno del terrorismo al que yo les estoy haciendo referencia, pero sin embargo para aquellos que empíricamente conocemos este fenómeno resulta muy formativo para comprender muchísimo mejor, para ver el teatro de operaciones del fenómeno terrorista identitario que resulta más añejo como amenaza en nuestra sociedad. También habla el capitán de corbeta de la importancia de los medios de comunicación dentro de cualquier escenario de conflicto en el siglo XXI. Y es muy interesante porque efectivamente ocurre de esta manera. Y cómo todo lo que va ocurriendo simbólicamente, semánticamente, en el juego de la neolengua, en el juego de doblegar las voluntades, ocurre en un escenario de medios de comunicación. Por tanto, cómo la aproximación a la neutralización de cualquier amenaza de este tipo tiene que incluir también esos aspectos. Lo cierto, debemos decir que nuestro país desde hace algo más de 10 años, por suerte, introdujo una estrategia integral de aproximación a la neutralización del fenómeno del terrorismo regional. Y desde el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, con la ley de partidos y con algunos otros instrumentos y una eficacia policial creciente, la colaboración internacional y el escenario que nos encontramos con todos estos elementos combinados, más la actividad ciudadana, más un relato democrático compartido, más la visibilización de las víctimas, pues hemos conseguido que el terrorismo no sea eficaz, el terrorismo regional, quiero decir, en estos momentos. Ahora bien, eso no quiere decir que el problema ni la pelea haya terminado. Todos esos otros aspectos, los que se refieren a la neolengua, los que se refieren a los chantajes latentes, los que se refieren al intentar doblegar en un momento de debilidad operativa a la sociedad a cambio del final del terrorismo, todos estos aspectos, más lo que se refiere a que el escenario de los medios de comunicación se convierte en el gran teatro de operaciones del mundo de los fanáticos identitarios, está ahí. Una situación complicada, pero como se suele decir, después de empezar a terminar con problemas suelen surgir 2 o 3 nuevos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos. En todo caso,
el capitán de corbeta Federico Aznar nos explica de una manera muy visual cómo ante ciertas amenazas de conflictos asimétricos, de fenómenos de terrorismo, etc., tenemos que ser conscientes cuando esos grupos quieren situarnos ante sus temas, ante sus debates, ante su lenguaje, ante sus razones, ante su intento de legitimación y ante la agenda de manejo de los tiempos. Y todos esos conocimientos teóricos que aparecen en estos libros son perfectamente aplicables a los problemas ante los que nos encontramos, por ejemplo, en concreto, en el caso de la amenaza del terrorismo regional, pero también de una manera distinta, más específica, ante los problemas que tenemos de amenaza del terrorismo integrista en nuestro país y en el entorno occidental. Por tanto, yo lo que les quiero decir es que sin tener ningún tipo de capacitación en el campo de la polemología, con la pura intuición o el buen ojo del cubero que aprende a base de ver manifestaciones de fanatismo, debo decirles que tanto La ecuación de la guerra como Entender la guerra en el siglo XXI son dos libros que me parece que debería leer cualquiera que tenga que enfrentarse mínimamente a alguno de estos fenómenos. Es apasionante como lectura, las referencias bibliográficas son extraordinarias, es muy ameno, muy original y desde luego a veces revuelve hasta el estómago, porque esa aproximación, la distancia del estudio científico a veces nos revuelve, porque nos conmueve y nos obliga a pensar, y nos obliga a pensar más allá de lo que muchas veces nosotros, fijados, anclados en nuestras propias impresiones, pues resulta duro en algunos momentos enfrentarnos ante el objetivo análisis de lo que es el arte y la estrategia militar, tanto si se trata de operaciones convencionales como si se trata de este tipo de tácticas y de estrategias de guerra asimétrica. Con lo cual yo lo único que quisiera animarles es a que escuchen al capitán de corbeta, que es el verdadero protagonista esta noche, y animarles muy, muy especialmente a la lectura de los libros. Tanto a aquellos de ustedes que son especialistas y que tienen conocimientos expertos, como a aquellos que no los tienen. Creo que les será un libro realmente apasionante. Yo me manifiesto fan de ambas obras y animo al capitán de corbeta a que siga estudiando, a que siga ampliando los conocimientos, formando nuevas generaciones de militares españoles, de los que nos vamos a sentir, como nos sentimos ahora mismo, muy, muy orgullosos. Muchísimas gracias por la aportación de estos libros, capitán de corbeta, y muchísimo ánimo en los trabajos que han de seguir a este. Espero. Muchísimas gracias. A continuación, el capitán de corbeta Federico Aznar toma la palabra. Muchas gracias, es un honor encontrarme hoy aquí. Quiero comenzar agradeciendo al señor don Tomás Mandevale, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, el que me haya dado la oportunidad de poder presentar en mis libros en un foro como este, en un foro tan profundamente histórico y de tanta arraigable en la vida social y en la creación de tejido social en nuestro país. Quiero también agradecer a Ángel Tristán sus palabras. Ha sido un privilegio conocerlo y poder escucharlo.
y quiero agradecer a Maite Pagaza Urtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, el que se haya desplazado hasta aquí para acompañarme en esta ocasión. Muchas gracias, mi querida Magnolia de Acero. Quiero hablarles un poco de cómo comenzó este trabajo. Comenzó cuando el entonces coronel y hoy general Miguel Ángel Ballesteros, jefe entonces del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales, me asignó el trabajo de hacer un libro sobre fenomenología que pudiera ser útil para los alumnos del curso de Estado Mayor, a los alumnos de los que yo doy clase. El trabajo, lo que hice fue coger y decir, bueno, voy a hacer un trabajo para ellos y lo voy a presentar como tesis doctoral para legitimarlo, darle un marchamo añadido de calidad académica y poder consolidar así pues 15 años de existencia de la Escuela Superior de la Fuerza Armada. Bueno, la elaboración de estos libros me llevó 3 años al hacerlo y al final salió un trabajo de 800 folios, 2.700 citas, de más de 1 millar de libros y documentos, ¿no? Y entonces lo que hice era demasiado grande como para presentarlo como un solo libro, lo presenté en 2. El primero se llama Entender la guerra del siglo XXI, lo editó la editorial Complutense y el Ministerio de Defensa simultáneamente, y lo prologó la anterior ministra de Defensa, Carmen Chacón, prólogo que le agradezco. La segunda parte del libro fue la ecuación de la guerra, y decidí publicarla en una editorial que en principio sorprendería a algunos, que es la editorial Montesinos, que es una segunda marca del Viejo Topo, y dirigido a un público que alguien podría pensar en principio poco afín. Pero yo quería llegar he pretendido siempre llegar a un público que no fuera convencional. Y es que yo creo que el mundo académico estaba necesitado de estos libros, porque por estas cosas de la guerra es un fenómeno que no le gusta, que en general no gusta, ¿no? Todo el mundo habla de paz. Y claro, lo que ignoran es que al hablar de paz están hablando de guerra, porque son términos que se conjugan simultáneamente. Si tú hablas de paz, implícitamente hablas de guerra. Y la guerra queda como el fantasma del padre de Hamlet deambulando por todos los discursos. El siglo XX, el siglo del orden mundial, se saldó con 187 millones de muertos. El siglo XXI parece que hemos vuelto al desorden del siglo XIX. El siglo XIX, que fue un siglo terriblemente desordenado, solo tuvo 25 millones. Solzhenitsyn decían que los malvados de Shakespeare solo mataban a 10 o 12 personas porque no había orden. Y el siglo XX pudo haber sido una prueba de ello. Además, todo el mundo le pone apellidos a la guerra asimétrica, guerra híbrida. Con el nombre de guerra asimétrica queremos decir muchas veces que estamos perdiendo frente a un enemigo que en principio parecía más débil, y nosotros no entendemos exactamente por qué. Y es que se nos había olvidado tal vez un poco que Darwin no hablaba de la supervivencia del más fuerte, no. Hablaba de la supervivencia del más apto. Esto es, del que mejor se adapta a las circunstancias. La clave de toda la guerra, de todos los conflictos, podemos utilizar una palabra u otra, podemos enmascararlos como queremos, pero la realidad sigue estando ahí. La clave de la guerra no es otra que la adaptación al enemigo. Yo les propongo este recorrido, algunas consideraciones sobre la guerra, hablaremos de la guerra asimétrica, del terrorismo como guerra asimétrica, sacaremos unas posiciones en un vuelo rápido, más rápido de lo que yo pensaba, para dar pie a un coloquio sobre estos temas. En fin, claro, la gente piensa que la guerra es cosa del dios Marte, pero Marte siempre pierde. La cosa de la guerra es cosa de Atenea, que es la diosa de la democracia ateniense, de la inteligencia, del lenguaje y del diálogo, y también de la guerra justa. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque la guerra es una forma de relación, ya se ha dicho. Entre quienes no hay relación, no hay guerra. Boffre la definía como una dialéctica de voluntades hostiles, ¿no? Claro, una dialéctica, dialéctica. Una forma de transferencia, y la transferencia se hace fundamentalmente a través de palabras, y no solo a través de palabras. La guerra es un diálogo con un suplemento de violencia. Y claro, la diosa Atenea
combina palabras y combina también actos. Y las palabras son absolutamente fundamentales. Cuando uno entra en sociedad, lo primero que se hace es ponerle nombre. Ponerle nombre a las cosas es comenzar a apoderarse de ellas, dice un proverbio mesopotámico. Ponerle nombre a las cosas no es en absoluto una actividad neutral, es decisiva, es apropiarse de los conflictos, apropiarse de un espacio, y es conducir al imaginario. Si nosotros hablamos de comando, estamos trasladando a algunos terroristas al terreno de lo militar. Si hablamos de proceso de paz, equiparamos a las partes. Y si hablamos de socialización del dolor, es una patente de corso para poder matar a cualquiera y en cualquier momento. Es que las palabras permiten abandonar los conceptos. El lenguaje orwelliano, ¿no?, que le pone un nombre que tiene algo que ver, pero que no significa exactamente lo mismo, o que de modo usual significa otra cosa. Y no es una actividad estéril. Llamar una cosa guerra, conflicto, terrorismo, delincuencia, marca la legitimidad de aquello que estamos hablando y marca el resultado. Un detenido puede ser un prisionero, un delincuente, un terrorista, un criminal, puede ser muchas cosas. En este contexto la polisemia es muy útil porque nos permite a lo largo del tiempo atribuir distintos significados al mismo acto o explicar ese acto a distintas audiencias de un modo diferente. Claro, guerra y paz son palabras demasiado precisas para un mundo en el que la imprecisión concede más oportunidades a la palabra. En términos jurídicos, podríamos ver como la guerra como una actividad que tiene un desarrollo preciso, un comienzo preciso, un desarrollo preciso y una terminación precisa, pero la realidad no es esa. Estados Unidos ha utilizado desde su independencia la fuerza en 220 ocasiones, pero solamente ha declarado la guerra en 5. La última vez que el Reino Unido declaró la guerra fue frente a Siam en 1942. Tras el Tratado de Versalles ha habido muy pocos tratados de paz. La guerra de Kosovo acabó con un acuerdo técnico-militar. La guerra tampoco, ya lo ha dicho Ángel Tristán, tampoco es una actividad jurídica, pero es más que esa actividad jurídica. También es más que una actividad militar, es más que una sucesión de batallas. Puede suceder lo que pasó en Argelia, que ganen todas las batallas y pierdan la guerra, porque no es ni ética, ni justa, ni legal, y ni siquiera militar. Es una actividad política. Y el que no lo entienda como político se equivoca. El que circunscriba el análisis del concepto a uno solo de los planos se equivoca. Y se equivoca en un asunto en el que equivocarse trae muy serias consecuencias. Es un instrumento de la política. Se encuentra subordinado a otros fines. Es la política la que marca el para qué de la guerra. Cuando la guerra no tiene un para qué, cuando la guerra no sirve a la política, se produce la deriva militar de los conflictos. Es, como hemos dicho, un diálogo y tiene todos los elementos del diálogo. Entenderte a ti mismo, saber quién es el contrario, saber cuáles son tus intereses, los suyos, los del contexto, y entonces se puede llevar a buen término. Hay que entender la guerra que se está haciendo y no tomarla por otra cosa, ni pretender que lo que se está haciendo o que lo que es el enemigo sea una cosa distinta, porque al final equivocas el objetivo, no entiendes y la acabas perdiendo. En fin, William Lind clasificaba la guerra, utilizaba el Tratado de Westfalia, un hecho absolutamente fundamental, y hablaba de guerras interestados, hablaba de guerras entre agentes no estatales, y podía ser ahí guerras totales, valía cualquier tipo, pero para hacer una clasificación lo hacía a partir de 1648, cuando las guerras eran entre estados. Clasificar las cosas, hacer una taxonomía, es poner focos sobre algunos elementos y sombras sobre otro. Y es siempre una actividad que tiene una falacia, pero que nos sirve para resaltar lo común. Hablaba, a partir de 1648, de guerras entre estados, ¿no? Hablaba de guerras entre estados, guerras de primera generación, eran guerras que se hacían entre ejércitos
entre ejércitos profesionales, eran guerras limitadas, ¿no? muy bien escenificadas en la frase de Francisco I, el rey caballero: mi primo Carlos y yo estamos de acuerdo, los dos queremos Milán. Hay una batalla, y tras la batalla se daba paso de diplomacia, y el que ganaba se quedaba con Milán. Desde luego, cuando Carlos V pasó a Francisco I, no lo ejecutó, mataron ungido. Eso hubiera supuesto que lo hubieran podido matar a él. Luego, no, eran objetivos limitados, hechos por soldados profesionales. El soldado era el hombre del rey porque llevaba la chaqueta del rey, y bueno, se daba paso a la diplomacia. Pero claro, en este contexto se produjo la Revolución Francesa. Y los franceses se vieron acosados por todos lados y decidieron implicar a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, en los conflictos, y arrasaron. Piénsense que en España en 1808 había, creo que eran 70.000 militares, y los franceses en 1813 pusieron en pie de guerra 1.300.000, arrasaron. Pero bueno, ahí se pasó, fue como los niños, de la rivalidad en torno a un objeto a una rivalidad al margen de ese objeto. Entonces, la entrada de las sociedades en guerra supuso fines políticos más amplios, y coincidió con la revolución industrial y la revolución de los transportes. Armas más avanzadas, una ampliación del campo de batalla, y la revolución de los transportes, una ampliación del frente. Junto a medios más avanzados, fines más ambiciosos, la guerra marchó hacia lo total. La Segunda Guerra Mundial se produjo 125 millones de muertos. Entonces, pues ya los alemanes pensaron el retorno a la movilidad, guerras, el retorno a la guerra limitada. El primer elemento, lo que caracteriza a las primeras generaciones, es el orden, el segundo el fuego. Aparecerán en la Segunda Guerra Mundial, y el máximo será en Kosovo, las guerras de tercera generación, en la que el elemento clave va a ser la tecnología. Pero claro, serán guerras con pocos muertos propios y con pocos del enemigo. Se trata de desarmar al otro ejército más que destruirlo. Pero claro, desarmar un ejército o destruir un ejército no es lo mismo que conquistar un país, y esto traerá otros problemas. Junto a esto, pues siempre ha habido terrorismo y otros tipos de conflictos, y de ahí van a surgir, a partir de la caída del muro de Berlín, van a tener una visibilidad mayor, lo que se va a conocer como guerras de cuarta generación, que van a surgir a partir de ahí. Bueno, tras la caída del muro de Berlín, son las esquinas del puzzle. Una visión, la religión entre las relaciones internacionales, lo que en algún momento se llamó la revancha de Dios. Un autor, Gilles Kepler, lo llamó así. Y la imagen de Huntington, todo el mundo rechazará a Huntington, pero sus ideas colonizarán nuestro imaginario. Todo el mundo lo rechaza porque no es lógico declararse enemigo de 1.200 millones de personas. Pero en el imaginario, frente a esto, estaremos en una situación de transición. Las consecuencias de la caída, las consecuencias geopolíticas de la caída del muro probablemente se prolonguen durante 50 años más, y esto dará lugar a contradicciones. Pensemos que la visión que se puede tener de China desde un Ministerio de Economía y desde un Ministerio de Defensa pueden ser distintas. No en el caso de España, pero sí en el caso de otros países, como Estados Unidos. En los centros de decisiones hay un momento de transición, de cambio, difícil. Las sombras de la Guerra Fría están presentes, y junto a ello pues aparecen nuevos actores: China, India, Brasil.